Hola, ¿cómo estás? Si alguna vez has sentido que tus hojas de Excel parecen un laberinto de números y fórmulas que no te dicen lo que realmente importa, este video es para ti. Porque vender mucho no siempre significa ganar más. Y esa es la gran pregunta que guía este ejercicio. ¿Cuáles de tus productos realmente te dan dinero y cuáles solo ocupan espacio en tus reportes? La mayoría de las empresas tiene datos, pero no claridad. Cuentan con registros de ventas, listados de costos, y aún así, no logran ver qué productos aportan margen y cuáles lo destruyen. Pero hoy vas a descubrir que no necesitas sistemas complicados ni grandes inversiones para lograrlo. Solo necesitas 3 aliados: ChatGPT, Excel y Power BI. Con Excel aprenderás a preparar tus datos de manera ordenada, como quien limpia la mesa antes de cocinar. Con ChatGPT tendrás un copiloto inteligente que te ayuda a revisar errores, generar fórmulas DAX y encontrar respuestas en segundos. Y con Power BI verás cómo todo cobra sentido. Gráficos claros, KPIs automáticos y un dashboard que te mostrará con precisión la rentabilidad real de cada producto y categoría. En este video verás cómo, con 2 tablas simples, ventas y costos, puedes calcular indicadores clave como ingresos totales, costos totales, rentabilidad y rentabilidad por ciento, y transformarlos en decisiones concretas, ajustar precios, renegociar proveedores o reforzar tus productos más rentables. Así que te invito a quedarte y seguir este paso a paso. No es un video corto, pero sí uno lleno de valor. En menos de lo que crees, entenderás cómo pasar del creo que al sé que y cómo usar tus datos para tomar decisiones que realmente impacten tu negocio. Tómate unos minutos, acomódate y acompáñame en este recorrido, porque al final de este video verás que ChatGPT, Excel y Power BI no son herramientas, son aliados para pensar mejor y decidir con claridad. Planifica hoy, publica mañana y comencemos. Hola, soy Alfonso, el hombre que pelea todos los días con su Excel. Lo abro como quien abre la nevera esperando milagros. Y me devuelve fórmulas rotas, columnas infinitas y, al final, más dudas que respuestas. Sí, Diana, mi Excel es como mi ex. Me acompaña, me complica la vida, y nunca me da claridad en las cuentas. Por eso, Alfonso, vamos a llamar a alguien que sí puede salvar este matrimonio con los datos. Nuestro experto en BI, Japs Digital. Necesitamos refuerzos. ¿Entonces no soy el único que sufre? Hola equipo, soy Japs Digital. Me contaron que tienen el clásico problema: saber cuáles productos realmente generan ganancias y cuáles solo consumen espacio y recursos. Y déjenme decirles, este es un reto universal, pero tranquilos que con Excel, Power BI y un poco de ayuda de ChatGPT vamos a resolverlo paso a paso. Genial, o sea que ChatGPT sería mi mecánico de datos. Porque mi Excel es como mi viejo carro. Avanza, pero siempre suena raro. Y a veces huele a humo, de fórmulas mal puestas. Si le preguntamos a ChatGPT con algo así: ¿qué validaciones básicas debo hacer en mis tablas?, él nos da la lista de chequeo. Es como la inspección técnica de un auto antes de salir a la carretera. Como ejemplo, vamos a consultar cómo resolver un problema práctico para encontrar la rentabilidad de productos, tomando datos de las ventas y los costos relacionados. Vamos a tomar los archivos fuentes usados anteriormente, costos CCB y ventas CCB, los que voy a subir directamente a la interfase de comandos en ChatGPT. Vamos a ingresar un texto en el comando, como lo vemos a continuación. Vemos cómo se suben los archivos directamente a la interfase y ingresamos un comando
para que nos permita dar un detalle del diseño que queremos realizar. Esto es una recomendación que nos da ChatGPT y que nos va a servir como base para poder nosotros realizar el ejercicio. Observe que toma su tiempo el proceso del análisis y que voy a acelerarlo un poco para que sea menos el tiempo de espera. Nos va a mostrar los resultados que queremos. Entonces ahí tenemos en la pantalla cómo nos va dando qué hay en cada tabla, el modelo de datos que recomienda, el tipo de modelo, qué hay en cada tabla y sus relaciones, y nos muestra también las fórmulas DAX que hay que crear en el modelo de Power BI para poder llegar a lo que queremos. Luego queremos preguntar algo más, entonces vamos a hacer lo mismo con otro comando. Entonces vamos a pedir que me resuma los puntos claves a considerar y un cuadro que resuma el diseño del modelo de datos con sus variables. Vemos cómo ChatGPT rápidamente nos va a dar las recomendaciones que le estamos pidiendo. Vemos que nos da la opción de descargar el resumen, es decir, crea un resumen que podemos descargarlo. Y ahí lo vemos en la pantalla. Un resumen en Word con las recomendaciones que hemos solicitado. Cuando uso Excel, siempre mis tablas parecen cocina después de fiesta. Celdas vacías, duplicados y algún dato perdido debajo de la alfombra. En Excel hacemos lo básico: separar hojas, estandarizar formatos y validar que todos los productos de ventas existan en costos. Nada de complicarse, solo limpiar la mesa antes de cocinar. Veamos un ejemplo práctico de cómo Excel toma archivos de datos de costos y ventas, aprovechando sus bondades, y nos permite generar resúmenes base para luego visualizar tendencias con herramientas de inteligencia de negocios o BI. Para este ejemplo les presento con Power BI de Microsoft. Vamos a mi pantalla. ¿Cómo están? Se quiere analizar información de la productividad en una empresa y saber cuáles son los productos que se venden más y conocer si son rentables o no. Queremos establecer la rentabilidad de cada uno, o dicho de otra forma, el margen de ganancia que se obtiene en su venta. Esto es algo que todo negocio debe de establecer comparando las ventas obtenidas versus los costos que se están generando durante la venta. Los archivos que se van a analizar son dos: un archivo base de resumen de costos y un archivo base resumen de ventas. Los dos vienen en un formato de texto. Entonces el primer paso que vamos a analizar es importar los datos en Excel usando Power Query. A continuación muestro el proceso de importación. Vamos a la opción Datos de un archivo. Buscamos los archivos fuente y repetimos este proceso para cada uno de ellos. Se toma el archivo, transformar datos, cargar y cerrar. Con eso grabamos los registros de cada uno de las tablas fuente.
Como vemos, el proceso es el mismo para los dos registros que se quiere tener. Y con esto grabamos el archivo en una tabla resumen que va a ser la fuente de datos que vamos a usar para luego con Power BI tomar la información. Previamente habíamos creado una tabla de Excel con las fuentes de datos importadas que están relacionadas con el problema que queremos resolver. Ahora vamos a importar estos datos en Power BI Desktop usando la herramienta Power Query, que es exactamente igual su funcionamiento que la que observamos en Excel. Vamos a importar de la misma forma que lo hicimos, con la diferencia que ahora lo sacamos del libro de Excel que ya grabamos previamente. Abrimos el documento y vemos que hay varias pestañas. Tomamos las pestañas que correspondan a costos y a ventas. Vemos que el proceso es exactamente igual al otro, con la diferencia que en Power BI se crea un modelo de datos con cada una de las tablas que importemos. Entonces, ahora vamos a tomar la tabla de ventas y cargamos los datos y guardamos los mismos en el modelo de datos de Power BI. Es importante ver al lado derecho de la interfase de Power BI que se muestran las dos tablas con los campos que originalmente vimos que se graban en Excel. Estos registros son la base para el modelo de datos que vamos a ver próximamente. Ahora vamos a observar cómo queda el modelo de datos. Ahora vamos a revisar la creación de la interfase con Power BI. Ya creamos nosotros el modelo de datos tal como se muestra ahí en la pantalla. Unimos las tablas por el campo común, que es la identificación del producto. Entonces vemos ahí como tenemos los dos registros. Cada uno representa una tabla. Y ahí tenemos en el icono que parece una tabla, como podemos ver los registros que tiene cada tabla en Power BI. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a crear una columna. ¿Para qué? Para calcular cuál es el ingreso total por cada venta que hacemos, porque tenemos el precio, tenemos la cantidad y el ingreso es igual al producto entre el precio y la cantidad. Entonces, cuando ponemos esta fórmula no estamos obteniendo lo que queremos, porque esa fórmula lo que nos da es un acumulado de toda la suma de ventas. Por lo tanto, vamos a tener que poner la fórmula adecuada, que es el precio de venta por la cantidad. Y eso sí nos va a dar el valor que necesitamos. Estas fórmulas son las fórmulas DAX que se llaman. Bueno, ahora vamos a hacer una tabla temporal que es la que va a guardar las medidas o medidas calculadas que se conocen. Las medidas calculadas son aquellas que nos permiten generar las visualizaciones.
Entonces primero vamos a calcular el ingreso acumulado, que es la suma de todos los valores parciales o los ingresos totales. Obsérvese cómo en la tabla abajo, de donde se indican tablas medidas, se encuentra la nueva variable que acabamos de crear, ingreso acumulado. De la misma forma vamos a calcular la de costos. Entonces ya tenemos marcamos en el lado derecho lo que ya hemos calculado. Ahora queremos calcular la rentabilidad en cada venta, de la rentabilidad. Entonces el porcentaje de la rentabilidad es dividir el valor de la diferencia entre el ingreso y el costo dividido para el total de ingresos. Entonces usamos la fórmula de divide. Ahora queremos calcular el ingreso mensual y el costo mensual. Para ello consideramos una fórmula que nos sugiere ChatGPT en el análisis anterior. Antes de eso, tenemos que crear una nueva tabla que se llama calendario. Esta tabla calendario nos va a permitir tener una variación en el tiempo de las ventas y poder graficarla. Usamos una fórmula con la cual tomamos el año de la primera fecha y le hacemos que sea enero 1 de ese año, y luego tomamos como segunda fecha el 31 de diciembre de la última fecha que está en la base de datos. Entonces, la fórmula que se muestra ahí es la que nos permite calcular esa tabla. Se usa la función first date y last date, que nos permite tener la primera fecha y la última fecha. Entonces, así logramos esta tabla calendario. Esta tabla calendario la vamos a unir a fecha, y con esto obtenemos nuestro modelo de datos que nos va a servir para continuar con la siguiente parte, que es la interfaz. Aquí estamos creando, para complementar la tabla calendario, el año y el mes. Esto nos va a servir para poder filtrar la información posteriormente por año y por mes. Tenemos una nueva columna, una para año y otra para el mes, y usamos las fórmulas DAX, que son muy similares a las de Excel. Eso es como pasar de ver un mapa dibujado en servilleta a usar Google Maps con GPS. Y así ya podemos analizar tendencias y comparaciones por tiempo. Exacto, costos 1 hacia ventas, calendario 1 hacia ventas. Eso es un modelo de datos estrella, limpio y listo para análisis confiable.
Revisemos visualmente cómo construimos paso a paso un cuadro de mando, tomando el resumen de datos hecho con Excel previamente. Veámoslo en mi pantalla ahora. Ahora vamos a generar una estandarización de la interfase que vamos a usar en Power BI. El concepto es tener la misma ubicación de las cosas en todas las pestañas que vamos a crear. En este caso tenemos 5 pestañas que nos han recomendado crear. Una es resumen ejecutivo, la otra es productos, la otra es categorías, la otra es tendencias y la otra auditoría de detalle. Para este proceso voy a acelerar un poco el video porque es algo que toma bastante tiempo hacer. La intención es que el video no quede muy largo. Creamos las 5 pestañas de la misma forma y vamos poniendo los elementos visuales que corresponden. La de resumen ejecutivo y vemos la de productos, la de categorías y vemos la de tendencias, que es la que va a tener los filtros por fecha, por producto, por identificación y por categoría, y donde se va a centralizar toda la información. Copiamos los filtros a cada una de las pestañas anteriores y vamos a crear las tarjetas o etiquetas correspondientes. Estas etiquetas se copian a las distintas pestañas con la intención de estandarizar todo el diseño. Eso es como tener una radiografía de la empresa. Antes yo me sentía como un doctor diagnosticando con un estetoscopio de juguete. Y ahora tenemos un tablero que nos muestra ganadores, perdedores y tendencias. Medidas simples como ingreso, costo y rentabilidad alimentan un dashboard con 5 pestañas. Resumen, productos, categorías, tendencias y auditoría. Con un clic tienes claridad total. Revisemos cómo funciona. Revisemos el cuadro de mando final funcionando. Vamos a mi pantalla. Esta es la presentación final del cuadro de mando. Vemos que tenemos varias pestañas y un botón de navegación en el lado izquierdo. Observe cómo cambian los valores cada vez que presionamos alguno de los gráficos. Que por cada tipo de pestaña hay un gráfico diferente que muestra información escogida. Tenemos los filtros, por lo cual podemos escoger tipo de producto, el mes, el año, qué categoría, y vemos que se mantiene el filtro hasta que reseteemos donde dice resetear. Ahí se logra que se regrese al punto inicial. Esta sería el producto final después de haber realizado el diseño. Yo me despido feliz, y a mi Excel le digo: tranquilo, ahora tienes un hermano mayor que te cuida. Power BI. Gracias, JAPS Digital. Ahora sí podemos analizar con datos y no con corazonadas. Recuerden, ChatGPT, Excel y Power BI no son enemigos, son aliados. Si quieren más ejemplos prácticos, los invito a seguir el canal Data en Acción con Hubs. Planifica hoy, publica mañana. Muchas gracias por su atención.